Muy, pero muy buenas tardes, amada audiencia. Que Dios les bendiga. Estamos una vez más en este tiempo de estudios. Vamos a entender y comprender la profecía que trae la palabra de Dios para estos tiempos. Mi nombre es Ismael Martínez, soy el pastor Ismael Martínez. Estoy con el hermano Oscar Viñas, estudioso de la palabra. Y hoy queremos seguir desandando el tema que ya hemos hablado en emisiones anteriores. Pero primero yo quiero orar para que el Señor nos dé sabiduría y para que la presencia de su Espíritu esté en medio nuestro. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor amado, porque tú nos das la oportunidad de poder mirar tu palabra, analizar tu palabra y entender las profecías. Dios mío, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, dándonos entendimiento y sabiduría, tanto a nosotros como a los que están del otro lado. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Oscar. Dios te bendiga. La última vez estuvimos tratando de entender el tema. Bien. Y nos hemos basado en lo que dice su palabra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, que es un capítulo para estos tiempos. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, tiempos de cuarentena, de pandemia, de preocupaciones, y hay tantas preguntas que la gente se hace, que los hermanos se hacen, y yo sé que la Biblia tiene una respuesta para cada una de esas preguntas, ¿verdad? Y sí, exactamente, sí, la Biblia tiene una respuesta para cada pregunta. Y nosotros hicimos un prefacio del capítulo 24 en la misión anterior. Ahora vamos a tratar de continuar con algunas inquietudes. Mirá, el capítulo 24, lo más importante que podemos sacar es que va a haber una serie de acontecimientos antes de la venida de Jesucristo. ¿Son estos tiempos? Exactamente. La Biblia menciona algunos términos como el tiempo del fin, el día postrero, el día de la ira y el más conocido de todo, el periodo de la gran tribulación. Todos estos términos, en mayor o menor medida, más exactamente en el tiempo o menos, pero se refieren a este tiempo. Nosotros estamos ya en las postrimerías de la existencia de la humanidad como nosotros la conocemos. Esto tiene pocos años de existencia y aunque parezca una locura, como le decían a Noé, cada vez que iba a comprar madera para hacer el barco, decirle, dale, vender este viejo, te cuenta locura, pero vendele igual, el asunto es vender madera. Ellos no sabían lo que estaba haciendo Noé. Por eso Noé era burlado en aquel tiempo. Nadie le llevaba el apunte, porque lo tomaban por viejo loco. Pero resulta de que todos se dieron cuenta que no era un viejo loco cuando empezó a llover, cosa que nunca había ocurrido. Ahí se les puso espeso el caldo. El tema es el siguiente: los discípulos están junto con Jesús recorriendo el templo, los grandes edificios, las joyas arquitectónicas, y Jesús les dijo, miren muchachos, todo esto que ven no quedará piedra sobre piedra. Entonces, en el versículo 3 hay una gran pregunta. Hay una gran pregunta. Dice que Jesús empieza a explicarles. Y yo te voy a leer el versículo 3 para que entremos en el tema ese. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Tenemos que conversar seriamente. Hay preguntas que te tenemos que hacer, le dijeron los discípulos a Jesús. Y nosotros cuando hacemos preguntas hacemos de a una. Sí. Pero mirá lo que dice el versículo 3. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Chiquita pregunta. Yo acá veo 3 preguntas en una. Sí, bueno. Tenían una pequeña inquietud.
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? ¿Y cuál es el fin del siglo? Si usted, hermano, quiere reconocer, pero tener alguna evidencia para hacerlo, de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, de que la divinidad estaba depositada en Él, que en Él anidaba la potencia del universo, usted fíjese de que para responder estas tres preguntas se han escrito toneladas de libros de teología y de escatología. El Señor Jesucristo lo resumió, a ver, digamos que Una pregunta. 36, 38, 40, en 40 versículos menos 3, 37 versículos, resumió la historia de la humanidad. Desde cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés en el aposento alto, hasta que Él venga por segunda vez, que va a ser no dentro de muchos años. Así que las coordenadas generales proféticas que abarcarían la historia de la Iglesia está expresado aquí. Toda la historia de la Iglesia está expresada acá, en este sermón de Cristo. En el capítulo 24. En esta respuesta de Cristo, que está condensada en el capítulo 24. La última semana de Daniel también está aquí. Y la venida del Señor, iniciando el milenio, también está acá. ¡Wow! El capítulo 24 de Mateo es para estudiarlo, para analizarlo, pero los discípulos dijeron, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? Bien, nosotros vamos a hacer una explicación simple para que todos podamos entender. Usted sabe de que, como dijo recién Pastor, ellos le hicieron tres preguntas en una. El Señor Jesucristo le responde, le da tres respuestas en una respuesta. Maestro. Maestro de los maestros. A ninguno digas rabí, porque hay que ponerse a la altura de este rabí. Si a Jesús le decía al maestro, prepárate porque te iba a tratar como alumno. Y como alumno te iba a enseñar y te iba a explicar, Sí, por eso. El Señor le habla acá, como dijo usted, los discípulos le preguntan al Señor y le hacen tres preguntas en una. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque la venida de Él y el fin del siglo son acontecimientos colindantes, pero no es el mismo evento. Los acontecimientos del fin del siglo son una serie de circunstancias que van a ser caóticas para la humanidad, propuestas por el anticristo. La venida de Él va a dar por terminada, le va a decir a Satanás y a toda su planificación universal: Señor, hasta acá llegó, las cosas se terminaron y Él los abatirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, hay una pregunta que quizás me estoy adelantando mucho, que se hace todo el mundo. ¿Cuál es el tiempo de la venida del Señor? Y el versículo que dice, el día y la hora nadie sabe. Y bueno, sí. Como bien dijo Pastor, porque sabemos que estamos cerca, pero no sabemos cuánto. Sin embargo, a pesar de varias críticas, porque nunca la exposición de la palabra fue sin lucha, fue sin peleas dialécticas, no fue nunca llano el camino. Siempre el enemigo se ocupó de contrastar propios y extraños para combatir, como dijo algún político argentino, fuego amigo. ¿Cuántas veces quise exponer sobre este asunto y los mismos hermanos me decían, pero si el día y la hora nadie sabe? Yo tampoco, pero pasa lo siguiente, el día y la hora, y esto lo digo con cierta suspicacia para que los avisados, entendidos y detallistas van a entender. El día y la hora. No dijo nada del año, hermano. No dijo nada de año, nada de mes, nada de primavera, verano, claro, otoño, invierno. Usted sabe de que este tema lo vamos a tocar
no sé si en el próximo estudio, pero en el próximo o el otro lo vamos a estar tocando seguramente. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nuestros hermanos estén avisados. Ustedes saben de que Pablo le decía que de estas cosas no había necesidad, le dice a los tesalonicenses, que yo les explique mucho, porque cuando estuve ya les expliqué todo este asunto, de cuándo el Señor iba a venir, cómo iban a ser la situación. Así que no le crean a cualquiera. Y agrega Juan en su primer carta, en el capítulo 3, dice, ya está en acción, dice, el misterio de iniquidad. Ya han salido muchos anticristos por el baño, por el mundo. Ya han salido muchos anticristos por el mundo. Porque Satanás no se duerme. Apenas comenzó la iglesia, empezó a trabajar. ¿Usted sabe cuándo comenzó a trabajar en contra de la iglesia? Es muy suspicaz. Sí, sí, sí. Yo creo que después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No, hablemos de la iglesia, la iglesia. ¿La iglesia cuándo nació? Cuando viene sobre los 120 el día de Pentecostés. Perfecto. Muy bien. Buena respuesta. Tiene 10 puntos. La respuesta ha sido acertada. Ahí mismo comenzó Satanás a trabajar. Contra la iglesia. Sí. Pero este es tan borracho. Empezaron a difamarlos a Claro. los cristianos. Esta virtud con que los dotaba el Espíritu Santo, el don de poder hablar varias lenguas, para cretenses, para que árabe, para que sidonio, para que sirio, egipcios, partos, griegos, comprendiesen el mensaje, el Señor le dio lenguas para que hablasen, sin que ellos haber sabido, sin ser políglotas, sin conocer. ¿Entendés? El Espíritu Santo hablaba por ellos en lengua. ¿Entendés? Pero ¿de qué lo acusaron los amigos de Satanás? De que estaban ebrios. Estaban borrachos, estos están todos ebrios, tomaron muy temprano. Por eso es que Pedro comienza el mensaje. No podemos estar ebrios porque son las 9 de la mañana recién. La tercera hora del día es las 9 de la mañana, dice. A esta hora no se toma. Cuando los discípulos hacen esta pregunta, ¿cuáles son las 3 respuestas de Jesús a la pregunta triple de los discípulos? Bueno, mire hermano, si la respuesta era triple, quiere decir que el mensaje se podía dividir en 3. ¿Por qué razón se puede dividir en 3? Porque cada parte obedece como respuesta a una pregunta. Bien. Y nosotros tenemos dentro del mensaje, el mensaje específicamente comienza en el versículo 3 del texto. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron esas preguntas. Respondiendo Jesús, el verso 4, dice, mirad, porque pasa lo siguiente, hermano, hay que tener una visión especial. Por eso Cristo, las cosas espirituales no se pueden entender con los ojos carnales. No hay compatibilidad. No, porque la carne no se sujeta al espíritu, ni el espíritu se sujeta a la carne. Las cosas espirituales se han de entender, como dice Pablo, espiritualmente. Por eso, el mirad tiene que tener una virtud, un poder espiritual para poder entender. Y es lo que usted hizo orando al principio. Que los que estamos interesados y escuchando esta conversación, que tratamos de que sea esclarecedora, es pedirle a Dios que nos dé interpretación espiritual, que lo podamos mirar espiritualmente. Entonces nosotros vemos aquí que en el verso 4 Jesús dice que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre y dice que habrá pestes. ¿Le suena eso de pestes? Sí, lo estamos viviendo. Hambres. Yo todavía me acuerdo de aquellos fotos de un famoso periodista norteamericano que le sacó a un chiquito en Biafra, un chiquito con el estómago hinchado por el hambre. Entonces que el hambre genera una inflamación abdominal. Y los buitres dando vueltas alrededor del chiquito esperando que el chico caiga, desfallecido, no muerto todavía, desfallecido, caiga, indefenso, para ellos vivos empezar a picotearlo para comerlo. Mira. Terrible, las cosas a las que llega el ser humano en su impiedad, en su falta de misericordia, de comprensión, de valoración por el otro. Y bueno. Entonces lo primero dice va a ser pestes, más luego hambre. Sí. ¿Y qué más? Habrá persecución, si podrán contar
los hermanos de China, los hermanos de India, los hermanos de Medio Oriente. Los países árabes. Nosotros vivimos, es la primera vez que sufrimos una persecución con del coronavirus, que estamos encarcelados, sin poder hacer reuniones. Y encima tenemos que estar guardados dentro de casa, gente sana. Fíjense en la ilógica de este asunto de que estamos en cuarentena, gente sana. Cuando en cuarentena se pone en cuarentena, o sea, se lo aísla en reserva para que superen la enfermedad las personas que están afectadas. Enfermas. Por eso, esto tiene connotaciones geopolíticas y religiosas. Tremendo. Que algún tremendo. día ya lo vamos a hablar aquí. ¿Cómo podemos analizar este texto bien dividido? Este texto exegéticamente, podemos decir. Sí, bueno, usted tiene desde el versículo 3 hasta el verso 14, le habla a la iglesia. El Señor Jesucristo está abarcando un periodo de, digamos, 2000 años. Porque desde el año 33, esto del año 33 seguro que va a saltar a algún estudioso así, no hermano, el año 31, otro va a decir que era el año 29, otro el año 34. Yo creo también que el 33. Bien, yo me baso porque en 2000 años de historia, 2 o 3 años de diferencia no es diferencia, entonces, pero yo digo esto, hago esta salvedad porque respeto la opinión de los demás, pero tengo que darle una palabra ordenadora y definitiva. Sabemos que el 39, el año 33 está en discusión, pero tampoco podemos ponernos a discutir eso cuando hay otras cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, desde el año 33, en que Cristo fue crucificado, aproximadamente, hasta el año 2041, ya estamos tirando algunas cositas que se explicarán más adelante, es el periodo que abarca la iglesia. Bien, porque yo, ¿Cómo? los estudiosos, discúlpeme, Sí. sabemos que el capítulo 24 tiene un mensaje para la iglesia y un mensaje para Israel. Ahí está. ¿Dónde está La división de esto. la división de Claro. esto? Usted acuérdese de que Marcos al final tiene una sentencia para la iglesia en el versículo 15, 16-15. ¿Qué dice ahí? Marcos 16. Sí, no, pero está allá Marcos. Acá está. Marcos dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea exclusiva de la iglesia. Eso es lo que la iglesia tiene sobre sus lomos como responsabilidad ejecutoria. Ese mensaje, le voy a revelar algo. Ese mensaje da la razón de ser de la iglesia como organización. Siempre hemos hablado del llanero solitario, Sí. de aquellos tipos, yo inclusive en algún tiempo también he andado, y yo sé de que si no hay organización es muy ineficaz el trabajo. Usted tiene que tener un respaldo organizativo, por 2 razones. Una, por el sustento y proyección de su trabajo. ¿A dónde remitir? Yo voy, por ejemplo, a Gualeguaychú. Reúno 10 personas, 15, formo un pequeño grupo. ¿A quién los remito? ¿Con qué cobertura jurídica? Ellos se pueden organizar. No Es nos están un entendiendo. aspecto legal. No son- Segundo, yo para ir a trabajar allá necesito un apoyo económico. ¿Quién me lo puede dar si estoy solo? Voy a tener que hacer como hizo un hermano que fue a predicar a Paraguay como misionero. ¿Entendés? Trabajaba de albañil y después venía a predicar anoche. Se autosustentaba. Sí, no, pero pasa lo siguiente. Se tuvo que ir porque no llegaba, no da. No No se da. puede. El trabajo de misionero es un trabajo muy sacrificado. No se puede atender las 2 cosas. Jesús dijo bien claro, no se puede servir a 2 señores, al trabajo y al ministerio. Si te vas a dedicar al ministerio, tenés que dejar el trabajo. Bueno, Es- quiero dejar en claro que nosotros pertenecemos a la Iglesia Santidad. Tenemos a quien responder. Y sí, bueno, por eso hay una organización que te permite llevar adelante el trabajo. Bien, entonces,
La iglesia, este versículo da la razón de ser a la iglesia. La iglesia es una organización espiritual levantada por el Señor Jesucristo como una empresa celestial para llevar a cabo una tarea: predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros vemos que la iglesia tiene esta tarea. Por eso, lea cómo termina el verso 14. 24:14, que es donde Jesús le habla a la iglesia, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿De qué fin está hablando? Bueno, eso le quería hacer notorio. Fíjese que aquí aparece Cristo. Viniendo Cristo. No. Venciendo a los enemigos. Todavía no. Dice, venciéndolos en el valle elegido o Armagedón. No habla nada de eso. Nada. Dice que entonces vendrá el fin. Entonces la pregunta que usted hace es muy certera. ¿El fin de qué? El fin de la historia de la iglesia. Como sujeto de derecho legal de ministrar la gracia de Dios en este mundo. Podemos decir que Él se está refiriendo al fin de la iglesia, de su novia, de su amada. Yo vendré y os tomaré a mí mismo, claro. Dice su palabra. A ese fin se está refiriendo. Dice el acontecimiento que todo cristiano está esperando. Acá nosotros podemos anotar unos versiculitos de Pablo que dice a los tesalonicenses. Dice, va a venir el Señor Jesucristo y nosotros seremos tomados y le recibiremos en las nubes y estaremos siempre con Él. O sea, acá en la tierra no hace su aparición. Es un tratamiento que Él tiene con su iglesia, con su novia, la novia del Cordero. Ajá. Bien. Ahora, como para ascender como iglesia de Cristo, como la novia del Cordero, se necesita aceptar a Cristo como su Salvador, ser limpiado por su sangre y entrar en la comunión de la iglesia. Un judío, por más que cree en el mismo Dios, pero que no acepta a Cristo, no puede ir. Por eso nosotros en este tiempo estamos predicando: arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo para ser salvos, porque este versículo 14 dice: entonces vendrá el fin, entonces vendrá el tiempo donde Cristo llevará a su iglesia. ¿Qué detalles nos dan evidencia de esto? Que una parte del mensaje es para la iglesia y la otra para Israel. Bien, acá nosotros tenemos de que la iglesia, el Señor menciona que va a cumplir con su función, a pesar de todo lo que nosotros vemos, las carencias espirituales, las carencias de santidad, las carencias de dinero, las carencias de organización, las carencias para enfrentar a este mundo malvado, que a nosotros nos parece que son lo que hacemos es insuficiente, no llega, no. Sin embargo, el Señor se las arregla para que con esta iglesia, mirá la fe que tiene el Señor, que con esta iglesia va a dar cumplimiento al proyecto que Él tiene, que el Evangelio sea predicado hasta lo último, y entonces vendrá el fin. Ese fin, como dije recién, aproximadamente en el año 41 se va a producir. Tiene su explicación, hermano. Sí. Pero no es el tema ahora. Sí. Esto es para ordenar ideas. Usted me está diciendo que posiblemente en el 41 se cumpla el versículo 14. 14, bien, pero pasa para más adelante. Ahora, ¿qué sucede? Claro, ¿qué sucede? Uno se sale la vaina por avanzar, pero hay que dejarlo ahí porque eso es otro estudio. Tengo otra pregunta. Claro. Tengo otra pregunta. Sí, pero vamos a terminar con esta. Porque ahí en el versículo 14, cuando la iglesia es tomada en el arrebatamiento, dice: el anticristo va a iniciar su ministerio. Y ese ministerio, y ahora viene la segunda parte, porque pasa lo siguiente, usted observe que dice: y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Jerusalén. Por excelencia. Sí, pero la médula del lugar santo.
El templo. El templo. Ese es el núcleo del lugar santo. El templo de Bien. Salomón. Cuando veáis, mire lo que dice aquí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Perdón, todavía no está construido el templo. Todavía no está construido. Pero Mateo Tiene que haber un 24 lugar nos dice, santo. nos dice que va a estar para ese tiempo. Sí, Señor. La iglesia va a ver la construcción del templo. Las profecías son tremendas, tremendas. Ahora, fíjese usted, a nosotros como iglesia, desde el punto de vista legal, para la salvación, porque todo esto tiene que ver con la salvación, porque el Señor vino a recuperar lo que se había perdido. Eso dice el Evangelio. El Señor vino a recuperar. La iglesia no tiene que recuperar ningún templo. No, la iglesia no. Pasó Tiene que siempre. predicar el Evangelio. Pasó el templo de piedra a las personas. Dice Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. No necesitamos un templo magnífico como el Salomón, ni una reconstrucción como la de Herodes, aunque los judíos tienen todo preparado para hacer un tercer templo, y lo van a levantar, y van a hacer sacrificio. Pero eso, acá, fíjese usted que dice, entonces vendrá el fin, pero resulta que estamos hablando de que va, cuando ve en el lugar santo la abominación, sigue la historia de la humanidad, pero la iglesia no está mal. A partir del versículo Claro. 15 ya se está refiriendo Al pueblo de Israel. al pueblo de Israel. Ahí De está. los eventos singulares. ¿Qué se desprende del texto? Son estas cuestiones. Claro, ahí está. Y está hablando. Comienza el ministerio en el templo hebreo, los sacrificios, los sacerdotes, las ofrendas mecidas, los saumerios, Se va a- toda la administración del templo se van a restablecer. Se va a restablecer el sacerdocio aerónico. Sí, dije bien. así como lo leemos en el Antiguo Testamento, Así. va a ser La vaca alazana va a ser degollada. bien. Pero al mismo tiempo que ellos empiezan a hacer todos los rituales mosaicos, también se le va a levantar, producto de una elección llevada a cabo en las Naciones Unidas, un personaje que va a gobernar el mundo. Nos quedan 5 minutos. Le voy Bien, a hacer la última pregunta. ¿Qué podemos decir del versículo 36? Porque usted mencionó una fecha. Y el versículo 36 dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. claro. Bueno, en el verso 28 termina la administración del texto del 15 al 28 para el pueblo de Israel exclusivamente. Ya la iglesia no está. La iglesia participó de todos los acontecimientos desarrollados del versículo 3 al verso 14. Del 15 al 28 es para el pueblo de Israel. Y del 29 en adelante hay una serie de detalles singulares que el Señor manifiesta, que van a dar marco al fin, al segundo fin, Extraordinario. al fin de los fines. Es El ese. verso 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo Sí, Señor. y las potencias de los cielos Serán conmovidas. serán conmovidas. Así es. Hermano, nosotros tenemos eventos singulares, pero en este texto de los eventos singulares le voy a dejar nota de 3 acontecimientos. Uno mencionó usted en el versículo 36, el día y la hora. Nadie sabe. Entonces, a la luz de este versículo, casi podríamos decir, hermano, no dé más fecha, deje de hablar bacán. Pero todo tiene una explicación. Por eso le voy a pedir una cuota de paciencia a los hermanos, que en el próximo reflexión vamos a avanzar sobre esto. Segundo, el significado temporal de generación. Ya lo vamos a dejar todo para el próximo, porque ya se nos terminó el tiempo. Les vamos a pedir que nos estén sintonizando la próxima, y todo lo que quedó pendiente, colgado, esas aristas que han quedado allí suspendidas,
tiene su explicación a la luz de la palabra y vamos a tratar de desasnarnos todos juntos. Que Dios les bendiga.